La aldea global está en movimiento. Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La clave me escucha. La clave te escucha y estamos aquí junto a ti este día martes. Cábala, nada de cosas, completamente de blanco y negro. Tengo una pregunta indiscreta. ¿La ropa interior también es blanco y negro? Por supuesto. No, sí, tengo Espérate, ya. Es que Colocolino Corazón hoy día no va el slip leopardo habitual. No. La zunga de leopardo hoy no va. Hoy día no voy de zunga. Ya, pero espérate. Necesito imaginármelo. Y nuestros auditores también. ¿Es como que eliges blanco o negro? Claro. ¿O tiene que ser blanco y negro? No, blanco o negro. Ya, está más fácil ahí para la ropa interior. ¿Y no tienes algún calzoncillo con el signo, con la... No. Con el escudo del Colo Colo? Yo creo que ahí me echan. Yo te quiero regalar uno, por favor. A Jesús le voy a regalar uno de la U. Sería causante de despegue. Sería increíble. Mira, yo te aseguro que le regalo un calzón de la U a la Estela y lo usa. Aseguro. Un bikini. Sí, lo usa. Es capaz. ¿No tiene? ¿Tiene algún bikini que con tiene, sí tiene. el logo Tiene de la tener. U? ¿Cómo se dice? Perdón, mi ignorancia. Logo... Insignia. La insignia. Ya. Escudo le dije yo, nada que ver. Pésima futbolera. Rodi, tienes que tener un calzoncillo de Colo Colo. No sé. Yo creo que eso te falta. ¿Tatuajes no tiene? ¿O sí? No, tampoco. Ya. ¿Te harías uno? Una vez lo conversé, sería el único que me tatuaría, pero igual. No te puedo creer. Pero igual no, te imaginas andar con el tatuaje. Jesús tiene el tatuaje de la U. Me discriminarían. ¿Por qué te discriminarían? Porque es mal mirado. El que no sería jamás un tatuaje mal mirado. ese tipo de cosas es Fernando Mendoza. Jamás. Ni aunque le pagaran. Jamás. No, pero yo estoy segura, pongo las manos al fuego por eso, ¿cierto? Fernando Mendoza, historiador. ¿Tatuaje del Colo-Colo? ¿De algún equipo de fútbol? No, si es que me hago un tatuaje de algún equipo de fútbol es que tengo algún como enfermedad neurológica no diagnosticada y me voy a morir pronto o estoy perdiendo la razón o el juicio. Así sería que claramente, la única forma. Sí, o poseído por demonios, o hay harta hipótesis. Oye, hay harto de lo que tenemos que conversar contigo, Feña, pero antes te queremos dar algunas recomendaciones a ti y a toda nuestra audiencia. En Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar, sabor y salud en cada gota. # qué rico Fructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctalos en fructo.cl o llama al +569 7386 4430. Y en Librerías Bros, nuestra pasión es tu próxima lectura. Visítanos en broslibrerías.cl o en cualquiera de nuestras sucursales. Y también tenemos, como todos los días, el concurso de Café Amati, cafeamati.cl. Ingresas y con la compra de cualquier producto, da igual la cantidad del monto, con el código AMATI es clave, puedes llevarte una cafetera a tu casa con más de 6 meses de café de grano. Además, este código tiene un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo sabes, Café Amati y Radio La Clave te regalan una máquina automática con más de 6 meses de café de grano, porque Amati es la cualidad de un café fresco. Días despejados van a ser los próximos. Apunta mi celular. Gran momento para ir al Parque Met a disfrutar el Observatorio Manuel Foster, porque si la ciencia, la astronomía, la historia y el patrimonio es tu pasión, no puedes dejar de conocer este gran observatorio, una joya de la historia científica de Chile, ubicado en el Parque Met. Te espera todos los fines de semana para toda la familia y no necesita reserva. Y nosotros ahora sí tenemos a nuestro historiador estrella, porque hay hartas cosas que están pasando. Fernando Mendoza, te presentamos como corresponde. Ahora sí, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien. Todo bien, ¿Cómo bien. estuvo Preocupado. ¿Bien el 18? Bien. ¿Sí? Largo. ¿Sí? ¿Tú celebraste o no? ¿Fernando Mendoza celebra este tipo de...? ¿Baila cueca Fernando Mendoza? No bailo. Aprendí hace mucho tiempo, pero en el colegio, ¿no? No la he ejecutado hace mucho tiempo. ¿No levanta el pañuelo blanco? No levanto el pañuelo blanco. Solo para lo podría pedir hacer, tregua. me gustaría aprender. En verdad no tengo ningún drama en bailarlo. Ya. Así como celebrar, digamos que no. Ya. Sí, pues yo creo que eres piola para esa festividad. Fue un fin de semana tranquilo y con poco exceso en lo culinario y en lo alcohólico. Por ende, no me endeció me porté bien. Pero comí empanada, eso sí. Ah, sí, es que yo creo que todo el mundo se comió al menos una Me empanada. encanta la empanada de pino. ¿Sí? A mí no me gusta la empanada de pino. Me comí una napolitana. Cero chileno. Que fome, pero rico igual. Napolitana, jamón, queso, la empanada. Sí, y siempre con tomate. Me ha perturbado la empanada jamón, queso. No, es que no es jamón, queso, me gusta el tomate caliente.
Una tontera. Pero napolitana es como es una pizza ya. Básicamente, una pizza, pésimo, cero chilena. Oye, y pasaron muchas cosas mientras estábamos en 18. Algo que tenemos en el tintero, dejamos en el tintero ahí con el Rodri. ¿Qué cosa dejaron en el tintero? Donald Trump. Este nuevo atentado. Trump. Y tú preguntando por Trump, además. No, es que Rodri dijo... Se pone como un gatito cuando hablan de Trump. Rodri dijo en reunión de pauta, hablemos esto con el Feña, porfa. El intento de asesinato en el club de golf. ¿Qué opinas? Mira, si estuviéramos jugando cacho, yo diría, dudo. Yo opino... Dudo, diría yo. O sea... Es que este es más freak que el anterior. No. O sea, dudo es la persona que atacó a Trump era una obsesión. Bueno, es porque está vivo. Es un obsesionado con Ucrania. Fue a luchar a Ucrania. Entonces, aparentemente su amargura viene por el hecho que Trump habla mal de Ucrania en el sentido que se quiere salir de la guerra. Por lo tanto, sumando la ecuación de alguien desbalanceado con un arma y queriendo matar a alguien, lo cual no es algo extraño en Estados Unidos, no me parecería un bulo. Ahora, le mandó una carta a un amigo un par de meses antes de hacer el atentado y dijo que iba a hacer el atentado y que iba a fallar. Entonces, no... parte de la locura política estadounidense nomás. Igual no lo vería mucho, no me pasaría mucho más drama que eso. Sí, sea real o sea falso, porque uno tiende a cuestionarlo, sobre todo cuando se trata de Trump, porque él, más allá de la figura política que es, claro, siempre estaba es con como... una AK-47, Sí. lo cual es un rifle sustancial. Cuando estuve en Vietnam y disparé una AK-47, que es el rifle automático más vendido del mundo, y es una cuestión dantescamente grande, y al disparar te tira para atrás. O sea, no es un arma menor. Estaba afuera del club de golf con un arma y con una mira, o sea, tenía un intento, quería matarlo. Sí. No, Sabía que no lo iba a poder hacer, estaba obsesionado con Ucrania, Trump se quiere salir de Ucrania y no creo que escale mucho más allá de eso. O sea, perfectamente podría ser algo real, pero también si lo pensamos como algo planificado, algo que a Donald Trump, o sea, pero es que tampoco salió tanto, no se comió la agenda. Las dos cosas iban a ser buenas para su campaña, porque nuevamente es como sobreviví, estoy aquí, entonces es como para afianzar un poco lo potente que es él. O ni siquiera. A diferencia de Kamala. Ni siquiera, ya estamos en el tiempo de la amnesia. Ocurrió el debate, ya se olvidó todo el debate. Sí, todo. Dispararon, todo se olvida, nada se retiene. Las elecciones son en 6 semanas más, entonces no... Sí, pasemos a... No... a temas más relevantes, porque Donald contingente, Trump... oye. I'm a fast healer, dijo Donald Trump. Así cuando le preguntaron, oiga, ¿y su oreja? ¿No que le había llegado un balazo a la oreja? No, es que sano rápido. Esa fue su respuesta. Una cicatrización impresionante. Ongi. Oye, bueno, sí, vamos a seguir hablando de eso hasta noviembre, que son las elecciones en los Estados Unidos. Pero pasamos a materia internacional. ¿Qué está ocurriendo en el Líbano? Bueno, que está ocurriendo en el Líbano una escalada importante de las tensiones entre Israel y aquel país, lo cual se arrastra hace ya bastantes décadas. Esto no es algo que inicia el 7 de octubre, esto al menos tiene medio siglo de existencia, las tensiones entre Israel y el Líbano. Bueno, primero el Líbano es un país que se independiza en 1946, es muy pequeño territorialmente. Como apenas 10.000 kilómetros cuadrados, o sea, es más pequeño que la región metropolitana de Santiago. Es muy chiquito, a eso estamos hablando de pequeño, pero tiene una diversidad religiosa muy considerable. Que ahí empezamos a hablar de términos tales como los chiitas. Exactamente, o sea, la población del Líbano, un tercio es cristiana, otro tercio es chiita y otro tercio es sunita, sin considerar otras numerosas sectas cristianas, porque... al ser esa región una cuna del cristianismo, también hay otras iglesias mucho más pequeñas que todavía allí existen. Entonces su diversidad religiosa ha sido un tema de conflicto, y obviamente este país pequeño también ha sido muy vulnerable a las inestabilidades del barrio, particularmente la creación del Estado de Israel en 1948, es decir, 2 años después de su independencia. El Líbano es independencia de Francia. El Líbano es independencia de Francia. Y bueno, y las tensiones entre Israel y el Líbano parten más o menos desde la década de los 70, porque en la década de los 70
existía la llamada Organización de Liberación Palestina, que sería la cara política de lo que en ese entonces ni siquiera era el Estado palestino, era la representación política dentro del conflicto, o la cara política del bando palestino en el conflicto árabe-israelí, que Yasser Arafat era su principal exponente, y reunía una serie de partidos políticos que buscaban generar algún tipo de respuesta política a lo que estaba pasando en Israel. Y lo que ocurre primero, cuando se crea Israel, migra una cantidad considerable de palestinos que son sunitas, entonces con eso se desbalancea este pequeño país que tiene una diversidad religiosa tan considerable. Y por otra parte, en 1970 la OLP se instala en el Líbano. Arafat y el liderazgo político de la OLP se instala en el Líbano. En consecuencia, Israel desde aquel momento tenía un ánimo, una intención de sacarlos de ahí. Y esa es una de las principales razones de por qué inicia la guerra civil en el Líbano, que va a estallar en 1975 y va a ser una guerra que se va a alargar hasta 1990, es decir, se va a extender por 15 años, va a ser extremadamente mortífera y va a enfrentar a diversos bandos de países, de religiones. Entonces una guerra eso redujo la cantidad de población, me imagino, un montón. Hasta lo aumentó porque también empezaron a migrar personas de otras partes. Ah, mira, también, ya. Eso más bien pasa ahora en la guerra con Siria. Ajá. Que hay una migración de 1 millón de personas a un país que es pequeñísimo y tenía 3 millones de personas. Yeah. Muchísima muerte. Y el tema es que la guerra inicialmente parte porque en el Líbano había un gobierno cristiano, de mayoría cristiana, por lo cual esta llegada de la Organización de Liberación Palestina le genera ruido, porque obviamente se altera el balance demográfico y por otra parte el principal enemigo de Israel estaría situado ahí. Y obviamente este gobierno cristiano, al tener una conexión religiosa, porque el cristianismo y el judaísmo vienen de la misma parte, y por otra parte este gobierno cristiano estaba apoyado por las potencias occidentales. Entonces eso desata. Inicialmente por ahí parte la guerra civil y tenemos que Israel va a invadir el Líbano en 1978, en 1982 y además va a ocupar una franja más o menos de 40 kilómetros al sur del Líbano del año 85 al año 2000. Después nuevamente va a haber una guerra entre el Líbano, particularmente Hezbollah, que ya vamos a explicar eso el 2006, lo cual quiere decir que a lo largo de los 50 años han existido diversas instancias de conflicto en Israel y el Líbano. Entonces, en los 80, en este contexto de invasión israelita al Líbano, surge Hezbollah. Que Hezbollah va a ser un grupo chiita, que va a ser una de estas ramas del Islam, va a ser financiado por Irán en parte y también inspirado en la idea de la revolución islámica, porque también otro hito político súper considerable dentro del Medio Oriente es la revolución islámica de 1979, en donde Irán, que es una de las potencias más grandes territoriales, demográficas e históricas del Medio Oriente, en el 1979 tenía una monarquía absoluta que estaba ligada políticamente a Israel y a Estados Unidos. Entonces esta monarquía absoluta es derrocada por una revolución popular, así como los zares fueron derrocados por esta revolución popular. Hubo la revolución rusa y en el caso de Rusia llegaron los comunistas. En Irán llegó un régimen religioso liderado por el ayatollah Khomeini, y el principal lema de la revolución islámica era muerte a América, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Por ende, este enorme y poderoso país, de pasar de ser un estrecho aliado de Israel y Estados Unidos, pasaba a convertirse en la némesis político. Entonces, en esa línea nace Hezbollah. Y Hezbollah es como comparte el objetivo de Hamas, ¿cierto? Pero Hezbollah es mucho más grande que Hamas. Claro, Hezbollah es mucho más grande que Hamas. Entonces, inicialmente se constituye como esta guerrilla cuya principal misión era expulsar a Israel, que ya había incursionado en el Líbano en 1982 y, como les comentaba, ocupa una franja del sur del Líbano hasta el año 2000. Por otra parte, en ese momento de los 80 también habían otras fuerzas europeas. Entonces, inicialmente Hezbollah se constituye como esta guerrilla que comparte los valores de la revolución islámica, en el sentido de oponerse a la idea de ocupaciones occidentales. Entonces, esta guerra civil del Líbano termina en 1990
se genera un sistema político que asegura cuotas de poder a todas las religiones. Es decir, los católicos tenían asegurados escaños, los chiitas tenían asegurados escaños, los sunitas tenían aseguradas distintas cuotas de poder. Entonces Hezbollah, de pasar a ser esta milicia armada, se convierte en un partido político. Se convierte en un partido político y mantiene su armamento. Entonces ocurre una situación bastante particular, que Hezbollah se convierte en una suerte de Estado dentro de un Estado, porque en las áreas que Hezbollah controla, por ejemplo, Hezbollah está encargado de poner orden, Hezbollah está encargado de entregar servicios como salud y educación, Hezbollah tiene un canal de televisión y Hezbollah mantiene este ejército, por lo cual el ejército de Hezbollah en la actualidad es más fuerte que el ejército del Líbano. Claro, es paramilitar. Es paramilitar, es un paraestado, sería un estado dentro de un estado. Y también al mismo tiempo, cuando hay elecciones en el Líbano, Hezbollah es de los partidos más votados. Entonces también, aparte de tener influencia en el gobierno nacional, que es muy débil, también Hezbollah tiene este propio ejército que es mucho más poderoso que el del Líbano. Entonces, esta situación bastante particular. Y además Hezbollah mantiene su lucha en contra de Israel en el sur del Líbano y logra que los israelitas se retiren del Líbano en el 2000. Entonces esto en parte también hace que Hezbollah obtenga un respeto dentro de la población del Líbano al expulsar a los israelitas de aquel lugar. De hecho, en los años 90 hubo un atentado en Argentina que firmó Hezbollah también contra una instalación israelí, ¿cierto? Exacto. Hubo 2 atentados. El primero fue en contra de la Embajada de Israel en Buenos Aires y también en la AMIA, que era como un centro de comunidad judía que ocurría en Buenos Aires. Entonces, como tú decías, una historia antigua. Lo que todo el mundo se pregunta ahora es ¿hasta dónde va a escalar este conflicto? ¿No? Desde el 7 de octubre del año pasado, claro, que se temía como una gran guerra que al final como que no fue ocurriendo, como Israel fue bombardeando y atacando la franja de Gaza permanentemente sin que nadie se metiera mucho, pero ahora vuelve a salir la pregunta, porque ya como que hay guerra en dos frentes. Exacto, bueno, y también los Houthi en Yemen tiraron un misil supersónico y cayó en Tel Aviv. También en Irak, milicias proiraníes han lanzado, entonces hay varios frentes. Y lo de los Vipers también marcó. Y lo de los Vipers también. Entonces ahora ya volviendo al presente, desde el 7 de octubre, como tú bien dices, Hezbollah al día siguiente empezó a tirar cohetes a Israel, pero en forma de mostrar un apoyo. Claro, a lo que estaba ocurriendo el 8 jamás. mismo empezaron a tirar cohetes. Lo que estaba ocurriendo jamás, pero una cosa siempre muy piola, en el sentido que Hezbollah tiraba unos misiles, Israel respondía de vuelta, pero siempre dentro del marco de no escalar demasiado el conflicto, porque por una parte Hezbollah es muchísimo más poderoso que Hamas, tiene un ejército muchísimo más sofisticado, particularmente en los cohetes. Porque los cohetes de Hamas son más caseros, no hay una sofisticación tan grande. Hezbollah tiene muchísimos más soldados, entonces, por una parte, igual Israel sabe que Hezbollah es mucho más poderoso, y por otra parte, Hezbollah gobierna a un país también. Entonces, por otra parte, si Hezbollah dijera ya intensifiquemos esto, o al menos en los días posteriores al 7 de octubre, tiene que responder ante su población, y la población usualmente no va a estar a favor de una guerra y podría como afectar su propia capacidad de dominio del Líbano. Entonces, gran parte de este año, porque ya el 7 de octubre vamos a cumplir un año de la guerra y vemos que está peor que nunca, se mantuvo un intercambio más o menos moderado entre Hezbollah, porque no es el Líbano, no es el ejército del Líbano, eso hay que recordarlo, es Hezbollah. Claro. Solamente Hezbollah, no es que el ejército del Líbano o el gobierno del Líbano esté peleando con Israel, es Hezbollah, que en la práctica tiene un ejército muchísimo más poderoso que el del Estado libanés. Por eso se dice que Hezbollah es como un estado dentro de un estado de forma simple. Pero la cosa es que también los ataques de Hezbollah a Israel van directamente ligados al tema de Gaza, por lo cual si existe un cese al fuego en Gaza, Hezbollah dejaría de atacar, porque en el fondo estos ataques son como una presión para que Israel solucione el tema que está ocurriendo en Gaza. Pero como vemos, después de casi un año, no hay ninguna intención del gobierno israelí de firmar un cese al fuego. ¿Por qué? Porque como Israel es un sistema parlamentario, hay 120 diputados en el Parlamento unicameral, Netanyahu tiene 64.
y sus socios más ultra, que Ben-Gvir y Smotrich, que son los que quieren, los que no reconocen a los palestinos, los que los quieren expulsar, los que llaman abiertamente un genocidio, que ya está ocurriendo, tienen 14 diputados. Entonces, el problema es que si Netanyahu hace un cese al fuego, Netanyahu pierde estos 14 diputados y pierde el gobierno. Y como Netanyahu está siendo investigado por causa de corrupción, hay una alta probabilidad que se vaya a la cárcel. Y esa es una de las principales razones de por qué Netanyahu no ha querido hacer un cese al fuego en Gaza. Claro. Porque ustedes se preguntarán por qué no lo ha hecho si el principal objetivo de Israel era terminar con Hamas, que claramente no lo ha hecho. Y si Israel no ha logrado dominar a Hamas en Gaza, que mide 10x40, ¿qué posibilidad tiene de terminar con Hezbollah en el Líbano? Y por otra parte, rescatar a los secuestrados, que claramente ya no es un tema. Pero es por estos conflictos de Netanyahu. Por estos conflictos de Netanyahu. Entonces, claro, como está este cacho, que a nivel de que Israel no ha hecho un cese al fuego, las cosas siguen empeorando, ahora están escalando en el norte. Como un poco para distraer la atención o para no reconocer el hecho que la situación en Gaza no está ocurriendo. Sí. Entonces vemos que en el último mes Israel ha escalado considerablemente este tema, particularmente con este ataque que hacen contra de Hezbollah a través de esta explosión simultánea de Vipers y walkie-talkie. Sí. Entonces vemos que Israel ha ido provocando o aumentando considerablemente sus provocaciones en contra de Hezbollah. No es que Hezbollah esté tirando cada vez más cohetes o cada misiles. Hezbollah son las provocaciones. Va respondiendo y va subiendo el tono a medida que Israel va subiendo el tono también. Por eso lo de los Vipers y los walkie-talkies fue tan impactante, porque más allá de lo potente y de la cantidad de personas heridas y fallecidas y todo, fue como la provocación como tal. Punto. La forma en el fondo. Lo mismo que cuando Israel ataca a Irán y mata al líder de Hamas en Teherán, o cuando también mata a determinados líderes de Hezbollah. En el fondo, pero mucho más cotidiano que cuando hablamos de lanzamientos de cohetes. Por eso, y el escalamiento viene en el tema político de Netanyahu, porque al final ya no hay cese al fuego, me quiero mantener el poder, no me quiero ir a la cárcel. Y ¿cuál es la forma de mantenerme en el poder? Escalar la guerra. Como escaló la guerra, provocando a Hezbollah, que esto escaló una guerra mayor, y idealmente Estados Unidos llegue y me mande algo. Intereses políticos, como siempre. Entonces vemos que ya hay 600 muertos en el Líbano. Hay 600 muertos y cada vez Israel está atacando más, al mismo tiempo que Hezbollah está utilizando cohetes que ya están afectando a Haifa. O sea, ya hay 2 millones de población israelita que está siendo afectada por estos cohetes. Es que son muy potentes. Y claramente si ya Netanyahu está arriesgando esta maniobra, no va a decir mañana hoy sabíamos que dejemos de tirar misiles. Bueno, y la ONU, callan pin. La ONU no puede hacer nada. La ONU no puede hacer nada. La ONU no puede hacer nada. Cúpula, ¿cierto? Como en Tel Aviv tiene esta cúpula que es como inexpugnable, se supone. Eso es contra los cohetes. No es inexpugnable. O sea, con los cohetes de Hezbollah son más power. Son mucho más power. Y en el fondo, si Hezbollah, porque Hezbollah es muy cauto, y ustedes han visto que a pesar de todas estas provocaciones, el Líbano e Irán han sido muy cautos, porque en el fondo ellos no quieren una guerra total. Nadie quiere una guerra total. Pero obviamente la intención de Israel es escalar, porque la vía política de Netanyahu no existe sin guerra. Y lo de Gaza ya claramente no va a haber cese al fuego. Entonces, como no va a haber cese al fuego, ahora metámonos con el Líbano, porque finalmente el tema es Irán. Porque ya el tema final es que Irán es que financia Hezbollah, Irán es que financia Yemen, Irán tiene influencia en esto. Entonces, como el gran responsable de todo es Irán, y tenemos que atacarlo directamente. Pero miren el mapa, o sea, Irán tiene 90 millones, 100 millones de personas, un país gigante. Israel mide 500 kilómetros, tiene 7 millones de personas, de la cual salió uno. Entonces, no hay una probabilidad muy grande que Israel siga existiendo en una guerra total. Pero vemos cómo el tema del Líbano está escalando persistentemente y podría haber una guerra más considerable. Y también el tema es que Hezbollah, al tener cohetes en gran número y de mayor potencia, si Hezbollah ya tira una gran ataque, claro, sí.
saturas fácilmente el domo de hierro, porque ahora como que el Hezbollah ha tirado solo lo más piñufliento. No, pero si pero ya se van con todo. Ya se van con no, todo, o ahí sea, todo cambia. te puedes liquidar Y ese es el miedo al final. rápidamente a Israel. Y bueno, en caso de eso te vamos a llamar, Feñán, para que vengamos Aquí- a analizarlo. aquí estaremos, aquí Corremos a dos toda la cuadras. agenda porque todo puede pasar. Fernando Mendoza, historiador, muchas gracias por Gracias a venir, ustedes. como siempre. Estamos atentos a lo que está ocurriendo. Bien, Emprender es clave, ya están listos y dispuestos. Gracias por estar con nosotros. Cuídense. Chau, chau. Esto fue Aldea Global.